el ejercicio de la revocatoria para todas las autoridades que son elegidas por voto popular es importantísimo desde el punto de vista de ser una parte del ejercicio participativo del ciudadano. Es un conflicto que se llevan entre ellos por la pugna de poder y el pueblo queda, como se ha dicho, relegado de poder intervenir. Pero en estricto rigor, eso es mentira, pues simplemente ellos toman palabra de 5 o 6 seguidores que ellos tienen y nunca representan al pueblo. Eso no está pasando con Perú Libre. Cuando ellos hablan, piden de algo, ponen de frente al pueblo. Sí estoy de acuerdo que se institucionalice, ¿no? Creo que sería la revocatoria para presidente y para el Congreso, ¿no? Muy buenas noches a todos. El tema de esta noche es la institución de la revocatoria en el Perú. A manera de introducción, hagamos un rápido recuento de varias cosas que ya se han dicho durante el desarrollo de los conversatorios anteriores, principalmente en el titulado Ping Pong, Vacancia, Disolución, que fue publicado en fecha 5 de octubre y que en resumen son las siguientes. Primero, que la revocatoria en el Perú es un derecho reconocido en la Constitución política. Segundo, que sin embargo este derecho está limitado solamente a nivel de alcaldías y gobiernos regionales. Sin embargo, está negado a nivel de las autoridades nacionales, o sea, presidente de la República y congresistas. Tercero, que en el Perú se hace necesaria la consolidación de este derecho en función de los acontecimientos que se vienen sucediendo desde 2017. Desde el intento de vacancia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que no se consolidó como vacancia, pero que culminó con su renuncia, pasando por la disolución del Congreso en 2019, la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, la renuncia de Manuel Merino, y hasta la actual tensión existente entre los poderes legislativo y ejecutivo, donde todo se concentra en una medición de las fuerzas políticas, quedando la voluntad popular relegada y resignada a las acciones que estas fuerzas políticas tomen. Seguidamente, considero necesario ahondar en otro tema que no hemos mencionado hasta ahora, y es lo que corresponde a la experiencia en el vecino país boliviano y el referéndum revocatorio que se llevó adelante en agosto de 2008 como consecuencia de una pugna política por la legitimidad de niveles tan altos como los que hoy se dan en el Perú entre el oficialismo en Bolivia del MAS y PSP y los partidos de oposición que dominaban mayoritariamente las prefecturas a nivel nacional. Es muy interesante lo siguiente. 1. Entre los prefectos habían 3 del oficialismo, el de Oruro, Alberto Aguilar, el de Potosí, Mario Virreira, y el de Sucre, David Sánchez, aunque este último no fue sometido al referéndum porque dimitió antes de su realización. Los otros 6 eran de la oposición. 2. Obviamente, los del oficialismo esperaban que los prefectos de la oposición fueran revocados, y los de la oposición esperaban que Morales y los 2 prefectos que le quedaban fueran los revocados. Sin embargo, el resultado fue que Evo Morales y Álvaro García Linera fueron ratificados y 4 de los 6 prefectos de la oposición también lo fueron. Tercero, este resultado, en términos prácticos, fue definitivamente un empate que no le permitió a ninguna de las partes irrogarse la representatividad absoluta, y obligó a los actores políticos a reconocer el nivel de legitimidad de los contendores y, lo que considero más importante, sentarse a conversar y a consensuar. Desde mi humilde opinión, ese equilibrio es el que está permitiendo que Bolivia hoy no sufra lo mismo que Venezuela. Más allá de que este planteamiento se venía haciendo a las personas en las marchas de protesta que se vayan todos de 2017, empecé a asistir a las asambleas de colectivos en las que usualmente hablaba sobre el tema. Había un nivel de aceptación importante entre ellos, hasta que tuve oportunidad de plantearlo en una asamblea que fue llevada adelante el 25 de junio de 2018, donde fue aprobada como consigna de lucha. Como ya se ha comentado, en un ampliado de fecha 28 de ese mes, 4 días después, fue rechazada. Indicio importante de que los colectivos eran manipulados por los partidos políticos, a mi forma de ver, aliados al entonces presidente Martín Vizcarra.
Inicialmente no se tuvo claro que para que pudiera darse un referéndum revocatorio de presidente y o congresistas, era necesario llevar adelante una reforma constitucional, ya que la Constitución política reconoce los derechos tanto al referéndum como a la revocatoria. Por eso, inicialmente se preparó un proyecto de ley de reforma legislativa de la Ley 26300 de participación ciudadana y se promocionó en las redes sociales. La difusión en redes sociales incluyó también la publicación de videos en YouTube sobre la revocatoria de presidente y congresistas. Sin embargo, ya en 2019 nos dimos cuenta de la contradicción de los artículos 113 y 134 de la Constitución que ya se han mencionado, pero que igual seguidamente se volverán a especificar, y entendimos que no se trataba de una reforma legislativa, sino de una reforma constitucional. Además, en la búsqueda de información y gracias a la participación de un miembro que lamentablemente se retiró del grupo Visión Social, el amigo Florencio Ávila, quien encontró el proyecto de ley 1437-2012 propuesto por el finado Javier Díaz Canseco Cisneros, le enviamos una carta a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República en fecha 4 de junio de 2020, presidida en aquel entonces por el congresista Omar Chejade, solicitándoles que tomen nuevamente en cuenta ese proyecto de ley para su aprobación. La respuesta fue, prácticamente y en pocas palabras, que recolectáramos nuestras 75.000 firmas para que el Congreso lo tome en cuenta, o nuestros 0.3% de firmas para someterlo a referéndum. En 2020 lanzamos nuestro video sobre la necesidad de una reforma constitucional para la revocatoria de presidente y congresistas, que está publicado en el canal de YouTube Ciudad Verdad, Canal Popular Cibercapo, y del que comparto un pequeño segmento que habla sobre la contradicción justamente de los artículos 113 y 134 que limitan el derecho a la revocatoria. Revocatoria. Como ya se ha dicho, la revocatoria de mandato consiste en la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular. La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 2 que a la letra comienza diciendo toda persona tiene derecho, y en el acápite número 17 señala los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, lo cual se refrenda también en el artículo 31 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, el artículo 134, que se refiere a la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso, señala en el cuarto párrafo que no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario, limitando de esta manera el derecho de la ciudadanía a la revocatoria de los parlamentarios por un lado. Mientras que por otro lado, el artículo 113, que se refiere a la vacancia presidencial, especifica 5 puntos, entre los cuales tampoco se considera la revocatoria de... Y finalmente, en lo que corresponde a nuestras gestiones realizadas, incluimos el proyecto de ley de reforma constitucional de la revocatoria en un paquete propuesto de reformas más completo, denominado Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, Ley de Reforma Constitucional que garantiza la legitimidad de los candidatos presidenciales y fortalece el derecho a la participación ciudadana, el cual forma parte de los puntos de agenda del Grupo Visión Social, sobre los cuales estaremos conversando seguramente en futuros conversatorios muy pronto. Y para terminar con la exposición, presento algunos efectos a la vista que se han logrado en relación al impulso de este derecho. El primero fue escuchar a la volada, entre las propuestas de una candidata al Congreso 2021, la mención de la revocatoria de presidente y congresista, que no alcancé a grabar, pero me llamó la atención. El segundo, un comentario que hizo el periodista Nicolás Lúcar en Radio Exitosa en fecha 11 de diciembre de 2020, que rebotamos inmediatamente en Facebook, donde señaló lo que se muestra en pantalla, y ahora el comentario del periodista Marcos Cifuentes sobre la propuesta del abogado Omar Sumar, quien está cometiendo el mismo error que nosotros cometimos en un inicio, de pensar que sería suficiente con una modificación de la ley 26300. Escuchemos. Y ojo, a esto se suma otra iniciativa de otro grupo de señorones. Esta cosa se llama Integridad por el Perú, una iniciativa para poder revocar al presidente Castillo, así como se puede revocar a alcaldes. En este grupo está nada menos que el presidente de la CONFIEP,
Oscar Caipo Ricci, y también Jorge Lasarte, presidente de ADEP y vicepresidente de Asuntos Corporativos de InRetail, del grupo Intercorp, que pertenece al hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor. Todos ellos juntos y revueltos junto al abogado Omar Zúmar, que se hizo célebre porque fue uno de los que hizo el ridículo tocando la puerta de la OEA cuando intentaba denunciar fraude. Miren solo un poquito de lo que dice el empleado de Carlos Rodríguez Pastor. Juntos podemos solicitarle al Congreso de la República que modifique la ley 26.300 y nos permita ejercer nuestro derecho constitucional de convocar a un referéndum de revocatoria del mandato presidencial. Todos pensábamos que las cosas estaban calmándose, pero los hijitos de papá siguen con su pataleta. Cuando lo que se requiere, como se ha dicho, es una reforma constitucional. Además de la omisión de considerar evidentemente solo desde sus intereses la revocatoria del presidente, más no de los congresistas. Más allá del agravante que obviamente significa el hecho de que él es abogado. Nosotros, quienes cometimos ese error en 2018, no. Termino esta exposición simplemente señalando que estas reformas constitucionales se les han hecho llegar ya al Congreso a través de nuestra carta de fecha 30 de julio de 2021. Muchas gracias. Buenas noches con los presentes en este conversatorio y con las personas que nos siguen. Y a ver, saquemos adelante el conversatorio. Luis Miguel, tus comentarios, por favor. Efectivamente, Ítalo, como has señalado en la ponencia, el ejercicio de la revocatoria para todas las autoridades que son elegidas por voto popular es importantísimo desde el punto de vista de ser una parte del ejercicio participativo del ciudadano. La democracia representativa ha caído en lo más bajo, probablemente en todo el mundo, pero particularmente en el Perú. Tenemos la desgracia de que el sistema nos presenta candidatos que no tienen los valores éticos ni la calidad moral para ser representantes de la ciudadanía, representantes de la nación peruana. Entonces, lo que queda es que esa democracia representativa en decadencia tiene que dar paso a una democracia participativa, en la que, como hemos conversado en diferentes oportunidades, lamentablemente también se necesita un ejercicio de educación muy completo para que los ciudadanos alcancen ese nivel de responsabilidad que los va a llevar al compromiso de involucrarse en los asuntos que le competen a la nación peruana. El tema de la revocatoria, limitado por normas legales de nivel inferior a la Constitución política del Perú, es un juego turbio de los políticos, particularmente de los congresistas, que no quieren en lo más mínimo tener el riesgo de que el ciudadano pueda señalarlo con dedo acusador y mandarlo al banquillo de los acusados o de los sentenciados, porque la sentencia política sería simplemente desaforarlo, revocarle el cargo que se le otorgó por voto popular. Ese sería mi comentario. Ok, Luis Miguel, muchas gracias. Solamente una aclaración que no sé si habrá sido una interpretación equivocada de mi parte, pero tener en cuenta, ¿no?, que no está limitado por normas inferiores a la Constitución. Las normas inferiores, ese fue el error que nosotros cometimos en el 2018 y que está cometiendo ahora también este abogado Omar Zúmar. La misma limitación, lo que sí es cierto es que la misma Constitución es contradictoria, de manera que en un lado reconoce el derecho, pero en otro lado niega el mismo derecho en niveles superiores, ¿no? Pero solamente para que quede claro. La preocupación que me causa a mí esta situación es que un elemento de participación ciudadana, como estaban siendo la presencia, el desarrollo de actividades de protesta, etcétera, de colectivos, a estos colectivos se les planteó para que sea parte del argumento de lucha, de la consigna de lucha. Me pregunto, ¿qué importante no hubiera sido acaso
que en el 2018 se tomara la consigna de la revocatoria en vez de permitirle a Vizcarra, y digo permitirle porque finalmente, como digo, mi sospecha es que era justamente Martín Vizcarra el que manejaba a través de los partidos políticos, obviamente de izquierda, a los colectivos, se hubiera impulsado el tema de la revocatoria, se hubiera presionado al Congreso para que apruebe las reformas constitucionales que hubieran permitido la revocatoria, y entonces en este momento sería fácil la solución a este problema, porque se estuviera sometiendo a referéndum revocatorio a los congresistas y al presidente y vicepresidente, y de repente ninguno de los revocado, o de repente eran revocados todos. En estos conversatorios se ha dicho algo que es importante, ¿no? Es digno de un análisis mayor. Justamente lo dijo Ernesto la vez pasada. Puede ser el empoderamiento del pueblo, la fuerza del pueblo a través de la participación ciudadana puede resultar siendo un arma de doble filo. Pero de hecho, la no participación no es un arma de doble filo, es un arma de fuego. Es peor que la no participación. Y finalmente, si el pueblo se equivoca, pues que aprendamos a través de nuestros errores. Que seamos nosotros los que nos equivoquemos y que no nos estén imponiendo, y peor aún a través de manipulaciones, porque yo no sé si ustedes compartirán la idea con este tema que tratamos la semana pasada en relación, fue un aspecto del conversatorio de la semana pasada que me olvidé de comentar, es el hecho de que esta ley inconstitucional que yo he dicho, según mi opinión, yo estoy de acuerdo con el contenido de la ley, porque el Poder Ejecutivo no tiene por qué interferir en asuntos que son competencia del Congreso para exigir cuestiones de confianza. Yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con el hecho de que no se cumplan las reglas y las normas, porque esto es una reforma constitucional, como lo dije en la exposición de la semana pasada, no es una reforma legislativa. De manera que se está infringiendo la ley. A manera de una reforma legislativa se está llevando adelante una reforma constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional ya admitió la demanda, vamos a ver qué falla, pero el hecho es que la otra parte usa esta situación para acusar al Congreso de que esto sería un intento de vacancia, y yo lo que creo es que no es un intento de vacancia, no es una acción ofensiva para vacar al presidente, sino es un intento defensivo para que el presidente no pueda disolver el Congreso, que es una cosa muy distinta. Entonces el Congreso, con todos sus defectos, con toda la carga moral pésima que tienen encima todos, se defiende y encima lo acusan de atacar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un conflicto que se llevan entre ellos por la pugna de poder, y el pueblo queda, como se ha dicho, relegado de poder intervenir. Ese sería mi comentario por ahora. Ernesto, adelante, por favor. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó Luis Miguel, y vamos pasando por lo mismo. O sea, toda la vida hemos sido, tú también lo has dicho en otras oportunidades, ¿no? Toda la vida hemos estado sujetos a partidos políticos, cuales se apernan entre personas conocidos o no conocidos y se hacen dueños de una verdad. La verdad dice representar al pueblo, pero en estricto rigor eso es mentira, pues simplemente ellos toman palabras de 5 o 6 seguidores que ellos tienen y nunca representan al pueblo. Eso no está pasando con Perú Libre. Cuando ellos hablan, piden de algo, ponen de frente al pueblo. Pero en estricto rigor, lo que pasa con ellos, por su ansia de poder, por su ansia de ser, no sé, pues presidentes, no sé, congresistas, ser autoridades en el país, no les importa el pueblo. Ahí llevamos lo que dijimos siempre. Nuestros políticos que tenemos, los que nos imponen para votar, nos ponen solamente lo peor. Nos ponen gente que no está capacitada o no tiene el amor al Perú, al peruano, a que el Perú salga de sus problemáticas. Simplemente entran para hacer política y buscarse un poder político, económico y mantenerse en un cargo hasta cuando les merezca el espacio. La parte civismo nos falta mucho en el Perú. Pensamos, tú lo dijiste la vez pasada, Ítalo, el Congreso anterior y el que vendrá será lo mismo o peor que el que estuvo el año pasado. Y nos pasó lo mismo. Elegimos, ¿qué decían los congresistas? Sí, que vamos a luchar la pobreza, que vamos a luchar esto, vamos a luchar aquello, luchar allá. Al final de las cuentas, se preocupan solamente por ellos, porque quieren estar bien en su poder político, quieren estar ellos en su nivel económico, pero no se preocupan del pueblo. Como tú dijiste la semana pasada, hay áreas comunes que no tienen plata para comer, hay gente que no tiene para comer, tiene que salir a robar, otras cosas más. Mientras los congresistas se preocupan de hacer sus lobbies entre ellos mismos,
para hacer sus cosas. Ahora, se han ido a hacer el Consejo de Ministros al Cusco. ¿Cuánto se han gastado en trasladarse para allá? ¿Se han ido en carrito, en chichicar, en bus? Se han ido en avión, hotel de 5 estrellas. ¿Y ese dinero de dónde sale? Y se le niega al pueblo, no se preocupan del pueblo que está mal. O sea, está bien muchos cambios, sí, pero tenemos que también pensar por el pueblo para que vaya a entrar. Ese es mi amigo Roberto de Argentina, Arévalo, el profesor. Entonces, esa es mi parte. O sea, el tema de que los partidos políticos siempre los han manejado y ya hace más de 30 años los partidos políticos en el Perú no representan a la ciudadanía, solamente representan a un punto determinado de personas que esperan llegar al poder para acomodarse laboralmente y económicamente. Nada más. No hay partidos, no hay personas en el Perú que quieran realmente al Perú y entrar a trabajar y a pelear por ellos. Y los que hay, simplemente les cortan las alas, no les permiten crecer. Eso es mi comentario, caballeros, por esta noche. Ok, Ernesto, gracias. Roberto, muy buenas noches. El legendario rosarino. Muy buenas noches, Roberto Arévalo. Un gusto tenerte en este conversatorio. Muchas gracias por asistir. Invitado Gracias, Ítalo. Sí, lo que dice Ernesto es cierto. Lo venimos sosteniendo ya desde varios conversatorios anteriores. Y lo que tú planteas, Ítalo, en relación al doble filo, al riesgo que significa poner una herramienta de esta naturaleza en manos de una ciudadanía que no tiene tampoco las capacidades necesarias, y que justamente de eso se vale los partidos políticos y las autoridades que resultan elegidas para poder hacer lo que les da la gana. Pero podríamos estar mal con esa arma de doble filo, pero estamos en este momento peor, sin una herramienta, sin un instrumento, sin un arma, para usar el mismo término, nos permita poner en su sitio a tanto sinvergüenza. Ahora también coincido en que los diferentes colectivos, las diferentes agrupaciones que salen a manifestarse a través de marchas, de mítines, etcétera, son totalmente manipulados. Y es también cierto que con esta herramienta de la revocatoria también se va a usar esa manipulación para poder ajustar y asustar a unos y a otros, tanto en el caso del Poder Legislativo como el caso del Poder Ejecutivo, que en los últimos 10 años por lo menos vienen sosteniendo una pugna que nos ha ido llevando a condiciones cada vez peores. Yo puedo decir que hace 40 años o un poco más, 41 años digamos, para julio del año 80, se terminó el gobierno militar en su segunda etapa con Francisco Morales Bermúdez y salió elegido como presidente de la República Fernando Belaúnde Terry para un segundo periodo. El mismo presidente al que lo habían votado con una patada en el trasero por supuestamente estar involucrado de manera indirecta a través de Pedro Pablo Kuczynski y toda una recua de sátrapas involucrado con el tema del escándalo de la página 11 del contrato de la International Petroleum Company. Con ese argumento se le dio el golpe de estado a Belaúnde un 3 de octubre del año 68. Y un 28 de julio del 80 ese mismo Fernando Belaúnde regresó a ser presidente de la República. Pero a lo que quiero ir es que los en ese tiempo diputados y senadores eran también tipos sinvergüenzas, tipos egoístas que no se preocupaban mayormente sino por sus propios intereses, pero en medio de todo había pues lucidez, había capacidad intelectual, había nivel académico, algo que en los últimos 40 años se ha venido, pero así, no al suelo, se ha ido al sótano, está en un nivel subterráneo. Los congresistas que tenemos ahora, ni siquiera un
general en retiro del ejército, un almirante, ¿no? Oficial de alto rango de la Marina de Guerra del Perú, ni siquiera tienen las capacidades como para poder tener una visión clara de las cosas. Por ahí uno, aparentemente, pero nos jugamos el riesgo por un sinvergüenza, no puede ser. Verdaderamente la calidad que nos espera tener de congresistas en los próximos años, la expectativa es cada vez peor. Entonces, el ejercicio de la revocatoria es importantísimo porque va a obligar o debería obligar de alguna manera a que los partidos políticos digan, tengo que preparar cuadros, lo que hemos estado conversando en 2 conversatorios anteriores, tengo que preparar cuadros para presentar gente a la que no me la tumben como palitroque, porque a la hora que ya el pueblo tiene ese poder de la revocatoria, en prima se le va a tener que sacar al inútil, solamente podrán quedar, entonces será pues claro, caótico para el país que un congreso sea elegido y que de repente no dure ni 6 meses ni un año y al año se le esté revocando a una buena cantidad de inútiles, de incapaces. Eso tampoco contribuye a la estabilidad, pero es la única forma de poder ejercer una cierta presión para que esto mejore. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Sí, bueno, solamente para acotar un poquito, ¿no? Justamente parte del argumento que usó Javier Díez-Canseco Cisneros en su proyecto, que yo además tengo que aprovechar para pedir una disculpa y hacer una corrección respecto a un comentario que hice la semana pasada. En realidad yo mismo me saqué de contexto, porque si bien es cierto que nosotros, bueno, decía yo, ¿no? Que si se está hablando en la sociedad ahora de la posibilidad de elevar el derecho de la revocatoria por encima de alcaldes y presidentes regionales, como dice el abogado Omar Zúcar, a la presidencia, o como lo mencionó en algún momento Nicolás Lúcar, es por una gestión modesta aparte nuestra. También es cierto que la primera iniciativa de reforma constitucional de revocatoria para presidente y congresista fue del finado, que en paz descanse, Javier Díez-Canseco Cisneros. Sin embargo, yo me refería a que eso estaba dormido como vampiro o Drácula en un ataúd olvidado, ¿no? Y nosotros hemos removido, ¿no? el entierro y lo estamos tratando de sacar adelante. Como dice Javier Díez-Canseco, y decimos nosotros también, no solamente en el argumento de la revocatoria, sino en otras propuestas también, este tipo de impulso a la participación ciudadana permite que ocurra lo que acabas de mencionar tú, ¿no? Que las autoridades se pongan las pilas para que no se dé el efecto, en este caso, por ejemplo, de la revocatoria, ¿cierto? Ya, como dicen, ¿no? Esa ha sido una ley que está guardada hace tiempo, pero nunca se ha usado. ¿Por qué no se ha usado? Nunca se ha intentado, o si se ha intentado, ha sido unas voces al viento que simplemente se dirigieron como comentarios dispersos. Porque si bien es cierto, a muchos de las élites, a los muchos posibles candidatos al Congreso, a muchos doctores que pugnan estos cargos, o simplemente políticos común y corriente, no les interesa porque no es parte de ellos luchar por la revocatoria, que no les interesa, porque saben que ellos no van a entrar a trabajar por la patria, simplemente porque dije antes, por sus ideologías personales. Entonces, yo creo que es bueno luchar, es bueno que las personas se despierten y tengamos esta herramienta de la revocatoria. Como decimos, quizás puede ser una arma de doble filo, tampoco no, pero tenemos que tener algo con que demostrarle a los gobernantes, a los pseudos gobernantes, pseudos padres de la patria y presidentes, que no estamos mirando a las esquinas como cualquier niño que está jugando canicas, pues. Tenemos que demostrarle que estamos presentes, y eso, si trabajan mal, los podemos sacar. Que nos puede jugar chueco, pero tenemos que hacerlo. A menos es una forma de decirle que estamos presentes,
que el pueblo no sigue siendo el pueblo ignorante de hace 50 o 100 años o 200 años, vamos a ponerle, pues. Pero es el cambio que necesitamos. Por eso necesitamos ese cambio, pero al mismo tiempo, vuelvo a repetir, necesitamos el civismo. Y plataformas como estas de visión social es la que nos hacen abrir los ojos, o al menos tratar de entender qué está pasando en el Perú. Que nos sigan, nos seguirán. Hoy día unos, otros más, otros sí, pero es una puerta que se abre y tiene que seguir avanzando. Porque si miramos en el espectro mundial, miramos en el aspecto social en Lima, tampoco se dirigen este tipo de cosas. Si en Lima son hechas por colectivos con un ideal participativo de unos partidos políticos o de alguien que quiere ser algo, como en muchas cosas que han sucedido. Pues después de eso no llaman a las personas a luchar por algo nuevo, por algo que nos interesa. Nos llaman a luchar por algo que le interesa a un colectivo, a un tipo de personas que por un ideal. En este caso ahora han aparecido 50.000 colectivos, 50.000 gentes que luchan por la democracia en el Perú, pero quitan la cabeza. Un personaje que quiere ser alcalde, un personaje que quiere ser congresista, o un futuro presidente, pero no hay nadie más. Si fuera esta bandera, que toman la bandera de la revocatoria a todos por igual, oye, seremos fuertes, pero no lo hacen ellos mismos porque no les interesa, porque saben que no van a avanzar, porque saben que si entran a robar no van a tener problemas, entonces no van a levantar. La única forma que nos queda, nos demoraremos harto, poco, bastante, mucho, nada, tenemos que seguir adelante. Ese es mi comentario, mi estimado Ítalo. Ok, Ernesto, muchas gracias. Bueno, solamente un comentario también respecto a eso, y es de que hay una cosa que no he mencionado en los conversatorios anteriores y me venía dando vueltas en la cabeza en las últimas semanas. Y es el hecho de que hay mucha gente que tiene interés en participar, pero que no encuentra los espacios para participar. Y nosotros lo que estamos queriendo es ofrecer justamente un espacio para aquellos que quieran hacer uso de un espacio como este, puedan acogerse. Pero también hay el otro efecto que de repente pueda ser motivo de tema de un próximo conversatorio, la desconfianza. Porque muchas veces cuando uno participa, cuando uno interviene, cuando uno gestiona, lo primero que te preguntan es, ¿y tú quién eres? ¿A qué partido político perteneces? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estabas? ¿No? Lo raro es que se tomen este tipo de previsiones con gente que participa en espacios como este, y no cuando hablan de postulantes pues a los cargos públicos, ¿no? Ahí no hay mayor censura que digamos, mayor fiscalización que digamos. Roberto, no sé. Yo les pido disculpas y les agradezco al compañero Surco que me haya invitado. Él cariñosamente me dice legendario. Bueno, los he estado escuchando y me di cuenta que están tratando el tema de la revocatoria, ¿no? A ver, bueno, prácticamente ya lo han expuesto ustedes todo, ¿no? Lo único que podría hacer alguna referencia es que sí estoy de acuerdo que se institucionalice, ¿no? Creo que sería la revocatoria para presidente y para el Congreso, ¿no? Porque ya existe la revocatoria para los presidentes regionales y para los municipios. Y yo creo que sería una forma, creo que ustedes ya lo han dicho, ya lo simplificaría, de perfeccionar la democracia, ¿no? Por ejemplo, pongo dos temas. Me gustó la revocatoria de la señora Villarán, con marchas y contramarchas, ¿no? Eso nos ha permitido, digamos, visualizar la corrupción, porque también a la señora Villarán le puso dinero para la campaña Odebrecht, ¿sí? Y también pongo como referencia en América Latina esto de la referencia revocatoria, ¿no? Creo que lo inaugura Chávez, ¿no? Lo inauguró Chávez. Después lo puso en práctica Evo Morales. Me gustó lo de Evo Morales, hago recordarles, seguramente lo van a validar, en su primer gobierno, Evo Morales reforma la Constitución, ¿no? Incorpora el referendo revocatorio y efectivamente lo pone en prueba él, porque el sector de la derecha más recalcitrante un poco lo obliga y Evo se somete y oh sorpresa, él creo que había sacado el 50% y alguito y después en la revocatoria, que gustosamente sacó 70% y consolidó su poder, ¿no? Eso quería, digamos, incorporar, digamos, mi llegada tarde, ¿no? Ahora, para otra oportunidad,
sí estoy gustoso de participar. Me gustaría, digamos, se incorpore temas un poco más específicos. Por ejemplo, a mí me pueden invitar con mucho gusto para hablar un poco del tema agrario, agropecuario de Perú, el tema de la segunda reforma agraria. Yo soy ingeniero agrónomo, graduado acá en Rosario, en Argentina, y nunca he abandonado, a pesar que ustedes lo van a entender, ¿no? Yo vivo más de 40 años acá en Rosario, me gradué acá en Rosario, en Argentina, y la geografía que conozco, o sea, la agronomía que conozco es de la Argentina, por las cuestiones de las regiones, acá tenemos diferentes temperaturas, pero los agrónomos somos como los médicos, nos vamos a otro lugar y sabemos actuar, no más que en este caso mío, me tendría que incorporar las cuestiones climáticas, de precipitaciones, lo técnico, ¿no? Y yo nunca he abandonado, digamos, el modo de producir peruano, porque la República Argentina tiene un modo de producción diferente. Acá en La Pampa, lo que nosotros denominamos La Pampa, tiene una producción con alta tecnología, al estilo norteamericano, hay maquinaria monstruosa, todo está tecnificado. En Perú no. Estamos muy incipientes, aparte es diferente el predio, ¿no? Las unidades económicas muy eficientes, 40, 50 hectáreas en Perú, acá uno tiene 100 hectáreas y no pasa nada. Bueno, en ese sentido me gustaría participar, no he perdido, he vuelto a estudiar geografía, ustedes se deben acordar los pisos altitudinales, que son 8, no solamente costa, sierra y selva, y eso nos ha dado la característica de ser un país muy biodiverso, ¿sí? En ese tipo de temas me gustaría, porque tenemos el tema de la seguridad alimentaria, el tema del calentamiento global, ese tipo de temas estaría dispuesto a conversar. Ténganlo en consideración para otra oportunidad, ¿no? Donde los peruanos que vivimos en el exterior podamos aportar en ese sentido. Eso es lo que quería expresarle y agradecerles que me hayan invitado. Excelente. Un abrazo. Muy bien, Roberto. Excelente, Roberto. Sí, Y te tomamos la palabra. Coordinaremos directamente o a través de Ernesto para poder ver cuáles son los temas y programarlos para futuros conversatorios. Claro. Okay. Creo que ya en alguna oportunidad había hablado con Ernesto. Ustedes, Ítalo y Luis Miguel, son de la costa, de la selva, de la sierra, un poco para orientarme, ¿no? Bueno, a ver, 4 comentarios chiquititos porque ya tenemos que cerrar también, Roberto. Sí. Primero, respecto a tu pregunta, en lo que a mí concierne, soy de la costa, de la sierra y de la selva. He nacido en Lima, pero he vivido, para que tengas una idea, he vivido 10 años de mi vida en La Paz y 7 años de mi vida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y le doy paso a mi segundo comentario chiquitito también que quería decirte, quería compartir. La verdad es que te agradecemos infinitamente, inmensamente tu presencia en este conversatorio. Es una pena que te hayas enterado tan a última hora, porque nosotros estos conversatorios los llevamos adelante con primero una exposición que se hace un poco previamente y se comparte para que la tengan presente, tengan conocimiento las personas que intervienen. Y justamente en esa exposición que tuve el honor de hacerla yo, planteé sobre el caso de Bolivia porque lo conozco y lo he vivido muy de cerca. Y lo que ya se ha dicho en esa exposición, pero es de un alto interés para mí compartirlo contigo. Si bien es cierto lo que tú dices, es cierto, es absolutamente correcto. Se sometieron, pero no es que la derecha recalcitrante sometiera a Evo Morales a un referéndum. Estaban en una pugna idéntica a la que están ahora, a la que estamos ahora acá en el Perú. Una pugna de legitimidad. La mayor parte de los gobiernos departamentales, de las prefecturas, eran de la derecha. Y el gobierno central era del MAS y PSP, de Evo Morales. Y ambos decían que ellos eran el papá de los pollitos y el otro no. Se sometieron al referéndum revocatorio el presidente y el vicepresidente y los 9, vamos a decir 9 por ahora, prefectos. Uno de ellos dimitió, del MAS y PSP, hombre de Evo Morales, dimitió, el de Sucre, dimitió antes del referéndum porque sabía que iba a perder. Y luego del referéndum los resultados fueron que de los 6 prefectos que tenía la derecha, solamente 2 fueron revocados.
y el que perdió Evo Morales, de los 3 que tenía, se quedó con 2. Eso fue un empate. En esa exposición he señalado que ese empate es el que ha permitido que ahora haya hasta cierto punto un equilibrio en Bolivia que nos libere de estar en una situación similar a la de Venezuela. Entonces, el pueblo fue sabio, ¿no? Les dijo a Evo Morales, sí, estamos de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, pero ustedes también tienen que permitir que nosotros exijamos, porque hay mucha gente que votó por Evo Morales, a favor de Evo Morales, el sí para Evo Morales, pero el sí también para sus prefectos. Y bueno, se me escapa un punto más por ahí, pero el tiempo creo que nos gana. Finalmente, Luis Miguel, que pases un excelente cumpleaños el día de mañana y que ¿cómo se llama? Todos tus sueños se hagan realidad, todo sea éxitos y felicidad. Esa es mi despedida. Unos segundos para que cada uno de nosotros nos despidamos. Igual, Luis Miguel, que tengas un lindo día mañana, domingo en familia, y tenle la resaca para el día lunes, pues, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos 20 años, pero tiene que ser algo suave nomás, de acorde a la edad. Y claro, que la pase bien en familia. Tú sabes que ya estamos en una edad muy determinada, que los años se adoran más que cuando estábamos jóvenes. Claro. Así que para adelante nomás. Para adelante. Robertinho. Ok, muchas gracias. Igualmente para ustedes, que pasen un feliz domingo. Y un gusto, Roberto, un gusto. Disculpa que tarde te mandé el link porque me quedé dormido. Pero espero que coordinemos y sigas avanzando con nosotros, que es una plataforma muy interesante. Y vamos a avanzar en cambio para nuestro país. Todo lo que se hace acá es muy interesante. Formando civismo, le puedo decir. Es como una pequeña escuela de civismo, la que nos falta. Y muchos no nos miran, como dice Italo. Hay mucha gente que no tiene esas plataformas, pero si nos ven, lo primero que nos preguntan es eso, ¿de qué partido somos? Y aquí somos dispersos. No hay partidos políticos, solamente una idea clara que es un bien para el Perú. Y los PECs en estos momentos, si es que hay algo que apuntar a los PECs, también estamos en eso. Robertico. Bien, me alegra, y sobre todo ha sido muy instructivo lo que dijo Ítalo, porque yo sabía bien por arriba nomás lo del referendo revocatorio de Evo Morales. Y ahora eso está bueno, pues porque equilibra, ¿no? Eso está perfecto. Y en definitiva, vuelvo a repetir, perfecciona la democracia. Bueno, al compañero Luis Miguel, que la pase bien. Me parece que es un escorpiano, se le nota. Ya somos dos con Luis Miguel. Claro, porque yo también soy escorpiano, octubre es octubre. Uy, el pobre León se quedó. Yo soy de agosto. Yo soy del 7. Yo soy del 7. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo quedo con el compromiso. Yo puedo aportar, ¿no?, un poco para el enriquecimiento de todos nosotros, de lo que significa la reforma, la segunda reforma agraria, el problema del cambio climático, que no lo estamos viendo, y eso de acá a 15, 20 años nos puede provocar hambrunas, así tal cual, hambrunas. Hay una concentración excesivamente de la tierra nuevamente. La irrigación Olmos, prácticamente el 99,8 va al destino del mercado externo, ¿no? Y muy poco para el mercado nacional. Esos datos capaz que se los puedo manifestar y pueden enriquecer de alguna forma y pueden incrementar su conocimiento, ¿no? Buscando en el Google, porque ustedes como políticos pues deben de saber todas las áreas, ¿no? Y nosotros somos un país esencialmente agrícola, minero, pesquero, ¿no? Un abrazo para el compañero Luis Miguel y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, entonces buenas noches, feliz domingo para todos. Pero antes que lo vayamos, Ítalo, coordinemos el día a mitad de semana para ver con Roberto y tocar un tema puntual, lo que tiene él, porque ahora me sale una duda. Estábamos viendo unos datos con mucha gente acá y están avisando que Chile tiene agua para unos 20 años más solamente, porque el tema del cambio climático al sur de Chile ya no está lloviendo como antes y no hay reservas de agua, no hay. Y las napas subterráneas que hay se están exportando, se están consumiendo por las mineras.
y algunas plantaciones agrícolas grandes. Entonces hay que buscar cómo acomodarnos y planteamos un tema, pues dentro de la política también tenemos algo claro, agrícola. con el mayor de los gustos, lo coordinamos, me pasa su WhatsApp, conversamos, porque bueno, hay que prepararnos, ¿no? Prepararnos para llevar adelante el tema y por supuesto que sí, con el mayor de los gustos. Te lo envío al toque, acabando la reunión te lo envío. Fabuloso, o sea, ahorita porque ya terminamos. Sí, listo. Buenas noches entonces. Coordinamos, Adiós. Roberto. Y muchas gracias. Nos vemos, chao, nos vemos, cuídense. Un gusto de conocerlo, gracias.